tiempo sobre el dinero. Y este domingo pasado hablamos sobre pobreza y hablamos cómo hay personas que son pobres, no porque Dios quiera que sean pobres, sino porque ellos han incurrido en algunas fallas que los han convertido en pobres. Y vamos a darle un repaso para beneficio de todos, rápidamente mirando esta lista de motivos por los cuales hay gente pobre. Entonces, son pobres por culpa propia, es decir, es su culpa que sean pobres. No es la voluntad de Dios que sean pobres, pero ¿por qué? Porque son personas que todo lo están haciendo con afán. Son personas muy afanosas, que están haciendo cosas precipitadamente, que son presurosos. La Biblia dice que el presuroso viene indefectiblemente a pobreza. La segunda cosa, ponlos todos estos, por flojera, gloria al Señor. Los flojos, hermanos, los perezosos, generalmente son gente pobre, gente derrotada, gente mediocre, por avaricia, por andar jugando melate y pronósticos deportivos y la lotería y no sé cómo le llaman ahora, Lotus o no sé qué, que están haciendo un casino por televisión y radio y todo eso. Todo eso, hermanos, es avaricia. Eso no es el medio a través del cual Dios provee. Dios provee a través del trabajo, no provee a través de la suerte. Entonces, la avaricia no, por vicios, aquellos que ganan bien. Ahí en la cuadra de mi casa hay un ojalatero, y ese ojalatero, bueno, ya tiene muchos años trabajando y cada vez ha hecho mejores trabajos, pero todos los fines de semana se la pasa borracho. Y yo he visto que gana muy buen dinero, pero sigue pobre en serio. ¿Y por qué? Porque tiene vicios. Y hermanos, los vicios de todo tipo, a veces el comilón es un vicio, y esto también trae pobreza. Por ocio o por falta de ocupación. El ocio es ese tiempo libre que no sabemos usar bien y que nos la pasamos pensando tonterías y haciendo equivocaciones. Por robar, y esto no solamente quiere decir que asaltes a alguien, sino que tomes algo que está mal puesto, que te lleves, no sé, te llevas los cubiertos del comedor de allí del restaurante, sí, te llevas las toallas del hotel, te llevas las sábanas, las almohadas, bueno, tantas cosas que se puede uno llevar fácilmente, ¿verdad? De algunos lugares. Yo creo que hay hoteles donde le llaman souvenirs y los regalan, pero yo llegué a un hotel una vez donde estaba de lujo, iba yo con mi patrón, y mi patrón pues no se dormía en cualquier lugar, así que fuimos a un hotel Ritz-Carlton, y bueno, pues en el hotel yo llegué y dije, ¿y esto qué onda? Parecía un cuarto vacío, pero pico en un botón y sale la cama, pico otro botón y se abre las paredes y sale una televisión sota, pica otro botón y se abre un servibar que parece un mueble de madera, y ahí hay de todo tipo de botanas y bebidas, y dije, órale, y pico otro botón y se abre un closet y unas batas así con el escudo de Ritz-Carlton y bueno, destapadores y unos platitos de esos decorados de oro, y bueno, un montón de cosas así, y la alfombra súper mullida. ¿Para qué quería uno cama con esa alfombra, no? Y decía yo, ¿qué le falta a este cuarto? Parece que tiene todo. Y dije, ay, pero yo no veo el teléfono. No, pues también aplicas un botón ahí en el buró y pum, sale el teléfono y un despertador y órale. Yo estaba apantallado, dije, bueno, pues ahora a ver,
qué cosas tiene el baño. Me metí al baño y todas las llaves doradas y unos espejotes así súper grandotes y unos champús de esos, bueno, dije, todo esto va para la maleta. Los champús, los jabones y me puse la bata y me estaba yo viendo así en el espejo. Ahí está re bonita la bata, y meto la mano así en la bolsa de la bata y encuentro un papel y dice: esta no se la lleve, si quiere una, pídala en la recepción, cuestan $15. Entonces había cosas que estaban ahí de souvenir, pero había cosas que no podía uno llevarse, y la bata pues me gustó. Entonces, si quería una bata, tenía que ir a la recepción y decir: quiero una bata de mi talla. Y entonces, bueno, cosas así, ¿no? Pero muchas veces uno empieza por una cosa inocente de llevarse los jabones, ¿no? O allá en la iglesia, allá en el Torito, los papeles de baño, cosas de esas, ¿no? Gloria al Señor. Está bien si no tienes en tu casa, pero resulta que todo eso no trae bendición. La Biblia está mostrándonos que tomar lo que no es nuestro, tomar a lo que no tenemos derecho, eso es algo que no va a traer provisión de Dios, va a traer pobreza. Por romper votos, por aquellas cosas que nosotros hablamos cuando estamos en angustia y le decimos a Dios: mira, Dios, que si tú me respondes, mira, Dios, que si tú me sanas, mira, Dios, que si sanas a mis hijos, mira tú, Señor, que si me das trabajo, ahora sí voy a diezmar, ahora sí voy a hacer esto, y ahora sí voy a hacer lo otro, y hacemos votos: ahora sí te voy a servir, ahora sí voy a ir a los cultos para empezar a comprometerme con mi iglesia, etcétera. Y entonces tú haces un voto en medio de tu angustia, y la Biblia dice: paga los votos que hiciste cuando angustiado estabas. Y la Biblia dice: es mejor que no prometas a que prometas y no cumplas. Entonces, si tú rompes un voto, si tú rompes un pacto que estás haciendo con Dios, bueno, pues entonces se trunca, y no Dios la trunca, sino tú truncas el canal de bendición para tu vida. Y después, por disipar, hay personas que, bueno, pues no saben administrarse y están gastando dinero que no tienen, o lo están gastando sin prioridades, y entonces están comprando cosas que no necesitan, cosas superfluas. Yo conocí a un hermano que tenía vicio por las herramientas, y cuando fui a su cochera, toda la pared de su cochera estaba llena de herramientas, todas así en una tabla de fibracel que tenía él con hoyitos, y tenía ahí soportes para todo tipo de cosas, y tenía taladros, y tenía serruchos y ceguetas y caladoras y de todo tipo de aparato, pero nunca los había usado. Era como una exposición, era como el que colecciona timbres o algo así. Él coleccionaba herramientas, tenía ahí de todo tipo de cosas, ¿no? Y tenía otras necesidades, pero a él tenía un vicio de comprar herramientas. Yo no sé cuál sea tu vicio, si es comprar zapatos o ropa o no sé, tengas el ídolo de que tu hijo no puede ir a una escuela donde no hablen inglés o cosas de esas, ¿no? Y que tengas ideas distorsionadas acerca de lo que es realmente necesario y de lo que es un lujo. Y a veces, no teniendo cubierto lo necesario, tienes lujos. Y eso es disipar la bendición de Dios. Gloria al Señor. Te llenas de ofertas que ni necesitas. Es que está de oferta. Si quieres oferta, pues vete a las tiendas outlets. Ahí puedes encontrar muchas ofertas. Pero compra lo que necesitas. No compres cosas simplemente porque eres muy palacio y tienes la compulsión de comprar. Bendito sea Dios. Y también por injusticia, hermanos, porque nosotros tenemos un sentido de justicia equivocado. Muchas veces decimos: es que no es justo. Y lo cristiano es que sea injusto, hermano. Que padezcamos lo injusto y que nosotros estemos sufriendo. Dice la Biblia: ¿por qué no sufrís mejor la afrenta? En vez de que ustedes la hagan, sufran que otros la hagan. Y ustedes apechuguen.
Y bueno, todo eso son principios de Dios que van a traer la bendición de Dios si nosotros evitamos estas cosas. Gloria al Señor. Bueno, pero también hay pobres, y este es el siguiente punto, hay pobres que son pobres por la voluntad de Dios. Y entonces quiere decir que la pobreza no es una maldición necesariamente. Para lo que vimos ahorita, sí es una maldición, pero no en estos casos que vamos a ver. Vamos a ver en Job, capítulo 1, versículo 21. Job 1, el versículo 21, nosotros vemos a un Job que era inmensamente rico, que vino a la ruina, que vino a estar realmente en una situación donde perdió todos sus bienes. Y entonces dice la palabra de Dios que él está diciendo o declarando cuál es su situación, pero cuál es su corazón. Y su situación es esta, dice, desnudos de Dios, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo tornaré allá. Hermano, gloria a Dios. Lo que la palabra de Dios está diciendo es que él estaba en una situación donde todos sus recursos se habían agotado. Y entonces él no está por esta causa resentido con Dios. Dice, Jehová dio. Cuando fue rico porque Dios le dio mucho. Y luego dice, Jehová quitó. Y entonces no está diciendo, el diablo quitó. No está diciendo que está siendo pobre porque Dios se descuidó y el diablo le quitó. Sino está diciendo, Jehová quitó, lo cual está reconociendo que su estado actual, carente de recursos, que había perdido no solamente todos sus bienes, sino sus hijos, la situación tan distinta que tenía del día anterior, en un solo día pasaron todas las cosas que lo llevaron a esta situación de extrema pobreza, y dice, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Gloria a Dios. Y noten ustedes que no reconocer a Dios es una situación equivocada. No reconocer que la pobreza puede ser hecha por propósitos de Dios puede traer una situación de amargura al corazón y de pecado. Podemos pecar, pero la palabra de Dios está diciendo que Él no pecó en todo esto y que no desconoció que dentro de esta circunstancia Dios tenía un propósito. ¿Qué hizo Job? Adoró a Dios. ¿Qué debe hacer una persona cuando está en pobreza? Debe adorar a Dios. Debe reconocer que es de Dios. Debe reconocer la mano de Dios. Ese es el primer paso que hay que dar. Cuando las situaciones económicas no están funcionando como uno quisiera, uno debe reconocer a Dios y confiar en Él. Debe uno reconocer el propósito de Dios en su vida. ¿Amén, hermanos? ¿Amén, todos? Es importante, hermanos. Y bueno, ahí en el capítulo 34 de Job, versículo 19, dice, ¿cuánto menos a aquel que no hace acepción de personas, de príncipes? Ni el rico es de él más respetado que el pobre, porque todos son obra de sus manos. Y noten cuando Dios está poniendo este pasaje, esta palabra tan importante, en la cual se está declarando una verdad muy preciosa que está en varias partes de la Biblia. Dios no hace acepción de personas, ni tiene más respeto del rico que del pobre. En otras palabras, Dios no tiene favoritos. No está bendiciendo materialmente a alguien más que a otro porque esta persona es una persona favorita de Dios. Bendito sea Dios.
sino lo que nosotros estamos mirando es que Dios está bendiciendo y respetando al pobre y está diciendo que ambos, el rico y el pobre, son obra de sus manos. Lo importante para ti es que tú sigas los principios de Dios y estés contento con lo presente. Si tu situación es una situación limitada, debes tener gozo y alegría porque tú estás teniendo lo mejor de todo, que es teniendo un Dios vivo que está contigo y que está bendiciendo lo que tienes. Aleluya. Entonces es importante que nosotros podamos comprender que la pobreza no es una maldición, a menos que caigamos en los otros aspectos que ya vimos. Por eso empecé por esos otros aspectos. Si nosotros como cristianos estamos en fe, trabajando bien, no siendo flojos, no siendo injustos, no siendo avariciosos, no teniendo ocio, no teniendo ninguna de esas cosas, si nosotros estamos haciendo las cosas bien y no tenemos abundancia, es importante tener contentamiento. Aleluya. Gloria a Dios. Y no empezar a salirse del reposo para afanarse, porque el afán nos lleva a error. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a ver qué dice Proverbios 22:2. Proverbios 22:2, dice la palabra de Dios: el rico y el pobre se encontraron. Y luego añade muy bonito: a todos ellos hizo Jehová. ¿Quién hizo al rico? ¿Quién hizo al pobre? Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué hizo uno rico y por qué hizo otro pobre? Es la misma respuesta que tendrías si la pregunta fuera: ¿por qué este es pastor y por qué el otro es evangelista? No todos van a ser evangelistas, no todos van a ser ricos, no todos van a ser el mismo ministerio. Cada uno tiene un llamado diferente. También cada uno de acuerdo a la voluntad de Dios específica para su vida, para que Él haga la voluntad de Dios. Dios le ha dado una porción en esta tierra que le permita estar en la bendición de Dios, haciendo lo que Dios quiere. Aleluya. ¿Se entiende esto, hermanos? Es importante que sea claro en nuestro corazón para que estemos contentos y estemos confiados en nuestro Dios. Bendito sea Él. Gloria al Señor. Entonces, la palabra de Dios dice que a ambos los hizo Él, aunque Él no tiene acepción de personas. Deuteronomio 15:11. Alabado sea Dios. Deuteronomio 15:11 dice: porque no faltarán menesterosos de en medio de la tierra. Es una sentencia, no está diciendo algo probable, sino está dando una sentencia que no deja lugar a dudas. Está diciendo: porque no faltarán menesterosos de en medio de la tierra. Por eso yo te mando, diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, a tu pobre y a tu menesteroso en tu tierra. Hermanos, gracias a Dios, ahora salieron 2 despensas. Gloria al Señor. Eso quiere decir que en algunos Dios movió en su corazón y entonces ellos dijeron: bueno, seguramente habrá alguien más pobre que yo y entonces yo puedo contribuir en una manera, en amor, para que otro que está más necesitado que yo también tenga bendición. Y cuando tú abres la válvula, el agua corre por ti y moja tu vida y trae bendición. Aleluya. Y la palabra de Dios dice que el pobre puede ser para nosotros la oportunidad de ser una bendición. Siempre habrá pobres. Y entonces Dios dice: si Dios siempre tendrá pobres en medio de la tierra, te mando
Y aquí Dios está muy imperativo y dice, te mando, abrirás tu mano a tu hermano y a tu pobre. Abrirás tu mano. Hermano, quiere decir que tú puedes servir a Dios, aunque tengas poquito, si abres tu mano para que otro tenga un poquito de lo poquito que tú tienes. Aleluya, hermano. Aprende este principio. Es un principio muy precioso. Es un principio que te hace bendición. Y es un principio que te hace ser un poco como Cristo, más parecido a Cristo. A veces el principio del dar de Cristo no lo entendemos porque lo espiritualizamos. Pero el dar de Cristo no solamente es dar su vida. El dar de Cristo significó en muchas situaciones el compartir lo que Él recibía con los pobres. Entonces, hermanos, el dar de Cristo es ser desprendido, es ser generoso. Y eso no significa que tienes de sobra, eso significa que tu corazón está abierto y tu mano está abierta a tu hermano y a tu pobre. Amén. Gloria al Señor. Entonces, ¿por qué hay pobres? Bueno, pues porque Dios quiere bendecir a los que abren su mano al pobre. Amén. Allí está el Judas haciendo cuentas. ¿Cuántos denarios vale el alabastro? El alabastro era el frasco. Alabastro es un tipo de mármol translúcido, muy bonito y muy suave, que se puede labrar para darle formas muy precisas. Hay mármoles que son duros, hay ónix que son muy quebradizos, pero el alabastro es un mármol muy suave y translúcido, de tal manera que los perfumes más caros se envasaban en frascos de alabastro. Y aquella mujer trajo, y yo digo, bueno, ¿por qué no lo vació? ¿Por qué lo quebró? ¿Por qué no echó nada más el perfume y guardó el frasquito? El frasquito por sí mismo valía mucho. Y Judas luego hizo cuentas, el perfume más el alabastro, pum, 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 pum. Híjole, ¿cuántos pobres no comerían? ¿Por qué no mejor se dio el donativo y lo hubiéramos vendido y repartido entre los pobres? Y Judas se contaba entre los pobres. Siempre decía, de aquí para acá, para el pobre de Judas. Y hermanos, Judas, dice la Biblia, que no quiso la bendición y ésta se apartó de él. La bendición de Dios se apartó de Judas. Y él dice que pensaba en los pobres. Y la situación es que realmente cuando alguien es tacaño, es pobre. Y va a terminar sufriendo necesidad. Hermanos, es un principio de Dios muy precioso en que debemos tener contentamiento por las situaciones que Dios nos ha concedido en el caso de cada uno. Mateo 26:11. Mateo 26:11. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Porque echando este ungüento sobre mi cuerpo para sepultarme, lo ha hecho. Y hermanos, esa mujer que quebró el vaso de alabastro y puso el perfume en los pies del Señor y luego con sus lágrimas los mojó, estaba llorando y sus lágrimas caían sobre los pies del Maestro, y entonces, no teniendo ella una toalla, tomó sus cabellos y con sus cabellos enjugó aquellas lágrimas sobre los pies del Señor. Y se le criticó, ¿verdad? En una manera tremenda, y por un lado Judas y por otro lado Simón el leproso y el fariseo que le había invitado a comer y que estaba ahí entre muchos distinguidos ahí. Bueno, el Señor está diciendo, pobres siempre tendréis y ocasión de bendecirles siempre tendréis. Quedémonos con eso.
Quedémonos con ese principio en nuestro corazón. Siempre habrá oportunidad de poder compartir lo que tenemos con alguien que está en necesidad. Amén. Gloria al Señor. Acuérdense, el justo da y no desperdicia. No le des al flojonazo. No le des al vividor, al mañoso. Dale al pobre. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Bueno, vamos a ver 1 Samuel 2:7. Aleluya. Jehová empobrece y él enriquece, abate y ensalza. Y algunos están en salsa, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero noten ustedes que esta es una obra directa de Dios. Si tú eres un hombre que estás haciendo lo recto y que amas a Dios y le buscas y no tienes holgura económica, bueno, dile a Dios: Dios, yo te reconozco que estás aquí conmigo, que estás haciendo algo en mi vida, que me estás entrenando para algo y que me estás ayudando a aprender a depender de ti. ¿Puedes decir eso, hermano? Si estás pasando por una situación estrecha, eso es algo que Dios espera. ¿Por qué? Porque Él empobrece. Dios empobrece, Dios enriquece, Él abate, Él humilla, pero Él también ensalza. Y esto quiere decir que no todo va a durar para siempre, sino que puede ser un momento especial en el que uno tiene que aprender algo y debe aplicarse, debe concentrarse, debe poner su corazón abierto, debe inquirir delante de Dios, y Dios va a traer entendimiento a tu vida, va a traer la lección, la enseñanza que debes de aprender, y una vez que tú has aprendido la lección, así como cuando estás enfermo y Dios te sana, así también Dios cambia tu situación económica cuando has aprendido la lección. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, Dios empobrece. Ahora, veamos algo muy interesante. Vamos a ver un punto más. Y vamos a leer 2 Corintios 8:9. 2 Corintios 8:9 y vamos a ver a Cristo nuestro Señor. A veces también este versículo lo tratamos de espiritualizar, pensando que solamente se está refiriendo a cosas espirituales. Pero esto no es solo espiritual, hermanos. Esto tiene que ver con las situaciones prácticas y con las situaciones materiales. Y dice ahí la palabra de Dios: porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Indudablemente, espiritualmente, esto es una verdad indiscutible. Él dejó los cielos, donde Él tenía todo, y se hizo pobre para poder entregarnos a nosotros sus riquezas. Bendito sea el Señor. Entonces, esto pareciera ser una situación solo espiritual. Pero hermanos, si vemos la vida del Señor Jesucristo en esta tierra, vamos a ver que Él no solamente está hablando de situaciones que Él dejó en los cielos para que nosotros pudiéramos tener la salvación y pudiéramos aspirar al trono, a los galardones, a las recompensas. No, sino que Dios está hablando de que en esta tierra Él también, siendo dueño de todo, vivió como pobre. Y bueno, ¿dónde nació el Señor? ¿Dónde nació el Señor? ¿En un palacio? Ni siquiera en una casa. No nació en una habitación limpia, con higiene. Dice ahí en Lucas 2:7 que él nació en un lugar lleno, pero
no solamente de malos olores. Si alguno cree que un establo huele bien, hermano, yo me acuerdo que luego voy allá donde tiene el papá de Waldo una casita, y está muy bonito el campo y la vista de las montañas es preciosísima, pero pasa uno por el pueblo y huele a vaca. Serio, el pueblito ese que está antes de llegar a su casa huele a vaca. No sé si has ido a los pueblitos, pero huele a lo que las vacas hacen, a esas tortas, esas flores sin raíz, ¿no?, que hay ahí en el campo. Abono. Huele, hermano. Y si son de chivo, si tienen borregos, y gallinas, y todo eso hay allá. Y huele feo. ¿Cómo crees que olía el establo donde él nació? El pesebre, algunos piensan que el pesebre es el establo. No, el establo es el edificio de madera. Adentro hay pesebres. Y el pesebre es una especie de madera que se le hace hueco para poner ahí el alimento de los animales. O el abrevadero también es algo similar. Entonces son lugares donde van quedando residuos de la comida de los animales, y los animales ahí no dicen con permisito voy allá al rincón al baño. No, ahí donde están comiendo parecen patos, así comen y descomen, ¿no? Así. Quiero que veamos la realidad, hermanos. El Señor Jesucristo no nació en un lugar higiénico, en un lugar cómodo, en un lugar adecuado. ¿Por qué el Padre Celestial no le dio un lugar así? ¿Por qué tuvo que nacer allí? En el mesón no hubo lugar. Porque no solo era pobre, espiritualmente no dejó sus tesoros en el cielo y se vino sin nada, sino porque vino a lo suyo, a lo que era suyo, a la tierra. No dice vino a los suyos, dice vino a lo suyo, a lo que era de su propiedad que él había creado. Luego dice, y los suyos no le recibieron. Pero ¿a qué vino? A lo suyo. Y hermanos, cuando él viene a lo suyo, no dispone. Y entonces su nacimiento fue rodeado de necesidades. Ese fue el principio de su vida. ¿Cómo fue su vida? Mateo 8:20. No más por tener la idea, hermanos, no vamos a hacer aquí un estudio exhaustivo de su pobreza, pero vamos a mirar que esto era una realidad. Allí entonces en Mateo 8, el versículo 20, dice, y Jesús les dijo, las zorras tienen cavernas y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recueste su cabeza. Y tendemos a la metáfora, tendemos solo a mirar la parte de qué representa eso, o de qué es figura, qué simboliza. Pero hermanos, él está diciéndole a un hombre que quiere acompañarlo en sus viajes, que quiere ir con él donde él va, y entonces él le advierte que si quiere caminar con él no va a tener garantizada la llegada a una hostería, a una casa de huéspedes, a un hotel, a un lugar donde haya agua calientita, donde haya sábanas limpias y situaciones de confort. No, él está diciendo, muchas veces me he pasado la noche en el huerto, y allí entre la hierba, y con una piedra por ahí de cabecera, es como yo he pasado la noche. Hermanos, ¿por qué el Señor Jesucristo pues no se hizo de fondos? ¿Por qué el Señor Jesucristo no tenía su cuenta en el banco? ¿Por qué el Señor Jesucristo no tenía, y mi pregunta es, ¿de veras no tenía? Siendo el dueño de todo, del oro y de la plata. Pero Él nos está mostrando que no se trata de tener un montón de cosas materiales, sino de tener en el corazón hacer la voluntad de Dios, porque Dios siempre provee.
para lo que es su voluntad. Aleluya. Entonces, por favor, tengamos apertura en nuestro corazón, cambiemos nuestra manera de pensar y no estemos pensando bendición, maldición, simplemente y estoy bajo maldición porque Dios no me ha hecho rico. El Señor Jesucristo no tenía un lugar donde llegar, no tenía un cuarto donde dormir, una cama calientita, no tenía todas aquellas cosas que uno desearía como mínimas, no las tenía. Pero él confiaba en Dios y nunca le faltó nada. Pero las cosas no las tenía así, a su disposición, como una chequera, como un plástico. No, hermanos, lo que él tenía era confianza. Aleluya. Bueno, en su muerte, ya vimos cómo nació, cómo vivió. Ahora, en su muerte, realmente nosotros encontramos ahí en Juan 19, que el Señor pasó por toda situación de necesidad, pero Dios siempre suplió. Y allí en Juan 19 nosotros encontramos versículo 38, Juan 19, 38, dice: y después de estas cosas, José de Arimatea, el cual era discípulo de Jesús, mas secreto por miedo de los judíos, este era de la secreta, miren aquí hay uno, y dice por miedo de los judíos, rogó a Pilato que pudiera quitar el cuerpo de Jesús, y permitióselo Pilato. Entonces vino y quitó el cuerpo de Jesús, y vino también Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras, y tomaron pues el cuerpo de Jesús, y envolviéronlo en lienzos con especias, como es costumbre de los judíos sepultar, y en aquel lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto alguno. Allí pues, por causa de la víspera de la Pascua de los judíos, pusieron en aquel sepulcro, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Gloria al Señor. Entonces, nosotros vemos que alguien fue un instrumento de Dios, porque Jesús no tenía seguro de vida, seguro de gastos médicos mayores, seguro social, ISSSTE, o seguro popular. Hermanos, pero Dios siempre proveyó, moviendo corazones. Y vemos que José de Arimatea se acercó, pidió el cuerpo e hizo lo que Dios quería que él hiciera para que Jesús tuviera sepultura. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Es bueno que uno haga sus previsiones para no dejarle problemas a la familia, pero bueno, el Señor Jesucristo no tenía para estas previsiones, no tenía ya su lote, pero el Padre tenía a alguien que iba a darle una tumba. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Bendito sea Dios. Este es tu Señor. Ese es tu Dios. Y Él se desprendió de sus cosas porque, entre otras cosas, lo que está diciendo Dios con esto es que si tú aprendes cómo Cristo vivió en esta tierra, tú puedes tener una vida garantizada de bendición, porque no se trata de cuánto tú tienes para los imprevistos, sino que tienes a un Dios que se encarga de tus imprevistos. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, bendito sea Dios. Vamos a ver por lo menos el principio del siguiente punto. El pobre que es hijo de Dios, el pobre que es hijo de Dios, que es creyente, que está haciendo
las cosas de acuerdo a la palabra de Dios, que toma sus decisiones de acuerdo a los principios de Dios. Bueno, debes saber 4 cosas. La primera de ellas es que hay cosas mejores, mucho mejores que ser rico. Gloria a Dios. ¿Y por qué? Bueno, vamos a ver Proverbios 15, 16 y 17. Proverbios 15. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice allí el versículo: mejor es lo poco con temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Y son contrastes, ¿verdad? Que uno quisiera, bueno, pues a mí dame el buey engordado, ya veré yo lo que hago con él, ¿no? Como puras verduritas, pues ¿cómo? O lo poco, donde hay el temor de Dios. Y fíjense bien que el temor de Dios y el amor son 2 bendiciones que Dios puede darle a su pueblo, que puede darle a sus hijos, que los pueden hacer mucho más dichosos que si tuvieran dinero de sobra. No sé cuánto valga un toro en pie, pero yo creo que cuesta mucho. Un buey engordado. Pero la Biblia dice, el temor de Dios es mejor, aunque tengas poco. Y aunque solo tengas pastito de comer, como borrego, si tienes amor. Aleluya. ¿Qué debe saber alguien que es pobre, pero está caminando en los principios de Dios? Debe saber que Dios le está enseñando en medio de esa circunstancia de estrechez, le está enseñando el temor de Dios y le está enseñando la importancia del amor. Pues hermano, que se lo enseñe a los ricos para que me den. Que le enseñe a los ricos el amor para que me amen y me den. Bueno, eso déjaselo a Dios. Pero muchas veces lo importante del asunto es que Dios te lleva a una situación de estrechez para enseñarte a temer a Dios. El temor de Dios es un tesoro. El temor de Dios es algo valiosísimo. Si no le puedes heredar a tu hijo más que temor de Dios, ellos tendrán con qué salir adelante en la vida. Pero si ellos no tienen temor de Dios y tú les dejas una casa, la van a perder y se van a pelear por ella y van a hacer 20,000 cosas el uno contra el otro. Y van a decir, yo tengo más derecho, soy el mayor, o yo soy el consen, así que me toca más. Si hay temor de Dios, no hay pleitos, hermanos. Si hay temor de Dios, uno tiene un reconocimiento de la grandeza de Dios, del poder de Dios. Es como Abraham: he alzado mis manos al Dios alto, al poseedor del cielo y de la tierra y del mundo. No quiero la agujeta ni un hilo quiero. Aleluya. Entonces, esto es algo importante que debes saber. Si estás pasando por una etapa de pobreza, eso debes saber. También debes saber Proverbios 16:8. Proverbios 16:8 dice: mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Bueno, ¿por qué si soy justo, por qué Dios no me da mucho fruto? Porque Dios dice, quiero darte lo mejor. Y lo mejor es que siendo justo y tienes poco, estés contento. ¿Entiendes esto, hermano? Pregunto frecuentemente si lo entiendes. Ismael siempre lo entiende, hermanos. Me gusta eso.
Gloria a Dios, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Algunos pensarían que Ismael no entiende algunas cosas por el problema con el que él llegó a la iglesia. Pero no tienes idea de cuánto bien le ha hecho a él leer la Biblia y tener la palabra de Dios en su corazón. No sé si te has dado cuenta, pero ya tiene muchos días, muchas semanas que no viene moreteado. Porque ya no se cae como antes. Porque Dios lo ha ido llevando de menos a más, de menos a más. ¿Y sabes por qué? Porque él ama la palabra de Dios. Bendito sea Dios, hermano. Gloria a Dios. Entonces, bueno, pues todo es para bien. Y allí en Proverbios 28:6, Proverbios 28:6, mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. ¿Eres un pobre? ¿Estás pobre? ¿Caminas en tu integridad? ¿Caminas en forma honesta? ¿Estás haciendo las cosas en los principios de Dios? Entonces gózate, porque estás del lado de lo mejor. Estás mejor que si tuvieras cosas malavidas. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, yo creo que es importante saber esto, ¿verdad? Proverbios 19:22. Contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. Bueno, el mentiroso muchas veces dice cosas para obtener algún beneficio. Y la Biblia dice que es mejor el pobre. Es mejor el pobre. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Y fíjate que qué maravilloso es el contentamiento. El contentamiento. Esta es una palabra, hermanos, que debiéramos meditar mucho hasta lograr obtener el jugo de este concepto maravilloso. Contentamiento no es resignación. Alguien dice, pues ¿qué me queda? Pues ya ni modos. Pero no está feliz. Está resignado. No le queda de otra. Pero alguien que estando en una situación que no es envidiable, que no es una situación muy buena, pero está contento, quiere decir que tiene gusto de saber que Dios está con él. Y que es lo mejor que le puede haber pasado el haber conocido a Dios. Tiene contentamiento. Su gozo, su alegría no vale dinero. No hay dinero que la pague. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a ver Proverbios 3:13. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su mercadería es mejor que la mercadería de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear, lo que se puede desear, no se puede comparar con ella. Hermano, una de las cosas que uno debe buscar es la sabiduría. Y ser sabio es mejor que tener un cofre lleno de joyas, de oro y de plata y de piedras preciosas. Mejor que tener el tesoro de Morgan es tener el tesoro de Cristo, la sabiduría. ¿Amén? ¿Amén? Gloria a Dios. Bueno, es mejor ser pobre pero sabio. 8:18, Proverbios 8:18. Las riquezas y la honra están conmigo, está hablando la sabiduría. Sólidas riquezas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado,
y mi rédito mejor que la plata escogida. Entonces la sabiduría está diciendo que hay riquezas y justicia para aquellos que prefieren la sabiduría. Y bueno, alguien diría, bueno, pues yo voy a buscar la sabiduría porque ahí hay riquezas y justicia. Pero él dice, la sabiduría dice, es el Señor, dice, mejor es mi fruto, el fruto de la sabiduría, que el oro. Y que el oro refinado, o sea, el de 24 quilates. Y mi rédito mejor que la plata escogida. Que las, ¿cómo se llaman las monedas de plata que quieren hacer circular? La onza de plata, onza Troy, no sé cómo se llama. Pero bueno, es mejor que plata 950. Es lo más que se puede purificar la plata. La plata no puede ser 100% pura. Hay 720 de plata, hay 500 de plata, hay 900 de plata, 920. Pero no hay 100% de plata. Y la plata refinada es muy bonita. Y cuando la echas a volar, ¿cómo suena? Pero bueno, en el tiempo de Salomón era muy, muy apreciada la plata. Y él está diciendo, nada comparable a la sabiduría. Aleluya. Gloria a Dios. Si tú estás pasando por pobreza, aplícate en estos principios. Para que cuando salgas de pobre, no pierdas la brújula. Aleluya. Bueno, Proverbios 16, 19 también nos dice algo interesante. Aleluya. Dice allí, mejor es humillar el espíritu con los humildes que partir despojos con los soberbios. Mejor es la humildad que los despojos. Y los despojos eran el botín de guerra, lo que el vencedor obtenía del perdedor. Bueno, Israel estaba pagando tributo al César. Esos eran despojos, porque era algo que el pueblo ganaba y que iba a las arcas del César. Y de eso se trata, de eso está hablando aquí. Dice, repartir los despojos con los vencedores, que son unos soberbios, no es bueno. Pero compartir con los humildes, eso sí que es bueno. La humildad es una de las lecciones que Dios puede traer a tu vida en tiempos de pobreza. Algunos dicen, es de extracción humilde, hermano. Y uno pudiera pensar, ay, es una persona de un corazón muy receptivo, muy sensible. Nada, que yo he visto pobres que son más orgullosos que nada. Una vez, dimos una despensa a una persona que sentimos dársela y se ofendió. Y yo sí tengo, ¿por qué me la dan a mí? Y yo dije, chispas. Pues yo creí que era pobre, pero lo que sí veo es que humilde no es. Humildad es un tesoro muy valioso. Y si estás pasando por pobreza, aprende humildad. Aprende que la humildad es una de los valores de la vida que Dios quiere que tengas. De las cosas que almacenes en tu corazón, ahí en el arca, donde guardas tus tesoros, pon la humildad. Amén, hermanos. Gloria al Señor. ¿Estás aprendiendo? Y bueno, vamos a ver 19.1, Proverbios 19.1. Mejor es el pobre que camina en su sencillez o en su humildad que el de perversos labios y fatuo o vanidoso o soberbio, echador, presumido. ¿Quién es mejor, hermanos? El pobre que camina con humildad. Gloria a Dios.
Entonces, la humildad es una lección que Dios puede enseñarnos a través de pobreza. Apréndela si estás en esa oportunidad ahora. Amén. Y bueno, vamos a leer Proverbios 17:1. ¿Cuánta sabiduría hay en Proverbios? Mejor es un bocado seco y en paz que la casa de contienda llena de víctimas. Y está hablando así de un montón de carne en la mesa, un banquete, un festín de todo tipo de carnes. Bueno, es mejor un bocado seco. Hay veces que uno no tiene cosas frescas, ¿verdad? Y que uno tiene que buscar ahí qué cosa sobró de la comida de antier. Y entonces echarle un poco de agüita, moverla bien, ponerla a hervir. Y a veces, cuando ya empieza a hacer espumita, se requieren dos cosas. Echarle una cucharadita de carbonato que corte la reacción química. Los frijoles acedos se componen con carbonato. Esto es una situación química. Y entonces se le quita lo acedo y todavía te caen bien los frijolitos así. Gloria al Señor. Es mejor un pan seco. Un pan seco es mejor. Un señor fue allá en Tlalnepantla, yo pasaba por un lugar donde decía pan de ayer. Y una vez me paré y dije, bueno, pues ¿qué venden aquí? Y resulta que ahí juntan las cosas de Bimbo, que ya caducaron, que ya tienen fechas pasadas de caducidad, y las abren de sus paquetes, las abren, ya no están en bolsita, las revuelcan en azúcar y las ponen a la venta. Pero ya son panes que ya tuvieron pero el chorro de tiempo en la tienda y no se vendieron. Entonces se los cambian en la tienda y todo ese pan va a estos expendios. Y entonces uno ve la gente pobre yendo a comprar de ese pan. Y la Biblia dice, es mejor uno de esos. Es mejor un pan seco, donde hay paz. ¿No será que Dios quiere que aprendas a valorar la paz? Y que por eso te está llevando a una situación en la cual puedas valorar tanto la paz, que cuando tengas mucho, mantengas tu paz. Bendito sea Dios, hermano. Son lecciones preciosas que Dios puede dar porque es la voluntad de Dios que pasemos por pobreza. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Ya están ahí pensando, ¿a poco usted ha sido pobre? ¿No les digo? Gloria al Señor. Bueno, pregúntenle a mi esposa si no tuvimos que andar. Yo tenía responsabilidades en la iglesia. A veces terminábamos reuniones 1, 2, 3 de la mañana y no teníamos en qué irnos a casa. A veces tomábamos un camión y caminábamos en baldíos, así 2 kilómetros, 3 kilómetros, en baldíos, porque ya no había cómo llegar a casa. Y no tenía yo con qué comprar un auto, no tenía yo tampoco ahorros como para hacer alguna situación de crédito o alguna cosa que pudiera sacarme de ese apuro. Y así estuvimos por más de un año, pero ni una sola vez, ni en domingo ni entre semana, faltamos a una sola de las reuniones de la iglesia por todo el tiempo que Dios nos tuvo así. No fue pretexto para decir no voy, porque eso ni siquiera se cuestionaba. Había que ir. Bendito sea Dios. Y Dios me enseñó muchas cosas en esa época. Y alguno de mis hijos que le tocó, el mayor de ellos, que le tocó pasar por ese tiempo, bueno, pues él
Él quería, los hijos del pastor tienen tenis de marca, Nike y no sé qué. Y yo quisiera tenis y yo le compraba de esos de lona, de Puma. En aquel tiempo no eran de marca, ¿sí? Eran los baratos. Y él no usaba ropa polo y esas cosas. No, Aurrerá, ¿sí? Y de los de oferta. No crean que llegamos a Aurrerá y súrtete. Nada, que vamos a ver si hay ofertas. Hoy no te toca pantalón aunque tengas necesidad de él. Vamos a orar porque Dios nos dé una oferta y nos va a dar una oferta y nos las da. Gloria a Dios. ¿Sabes? El día de ayer estábamos pensando en el campamento de los jóvenes y que no hay dónde dormir allá más que llevar colchonetas. Y yo estaba pensando, Dios, me gustaría